Hola a todos, mi nombre es Simón Velázquez Ferral, soy alumno de la Universidad de Oriente Campus Costa Rica del primer semestre de la licenciatura en enfermería. El tema de hoy es la distrofia muscular de Duchenne. La distrofia muscular de Duchenne es la distrofia muscular hereditaria más común de la infancia. Va a afectar a uno de cada 3.500 varones nacidos vivos. La distrofia muscular de Duchenne va a ser una enfermedad genética que va a estar ligada al cromosoma X y va a provocar un debilitamiento muscular progresivo. La causa de la distrofia muscular de Duchenne va a ser una mutación en el gen de la distrofina, que es una proteína encargada de proteger la membrana muscular durante los ciclos de contracción y relajación del músculo. La distrofina actúa como una membrana celular. Nos va a afectar principalmente en piernas y la pelvis, pero también se puede presentar con menor gravedad en los brazos y el cuello y otras zonas del cuerpo. Va a presentar problemas con habilidades motoras, como correr, trotar, saltar, y va a tener caídas frecuentes. También va a presentar dificultad para levantarse de una posición de acostado o para subir escaleras. Signos y síntomas. Los principales síntomas suelen aparecer a partir de los 2 o 3 años de edad, aunque es posible que se haya observado algún tipo de retraso muscular o cognitivo. A partir de los 2 o 3 años se puede observar retraso en el inicio de la marcha, caídas frecuentes, marcha de puntillas o dificultad para el salto, pseudohipertrofia de pantorrillas y la maniobra de Gowers, aumento en los niveles circulantes de queratina quinasa. En algunos casos, las manifestaciones motoras pueden darse síntomas característicos del trastorno del neurodesarrollo, dificultades en el habla, dificultades de aprendizaje e inatención e hiperactividad, incluso síntomas del espectro autista. En la adolescencia, la debilidad se incrementa progresivamente, apareciendo pérdida de la marcha, inicia la fase de silla de ruedas y supone el inicio de las posibles complicaciones nivel respiratorio, cardíaco y ortopédico, que van a ocasionar mayor discapacidad y dependencia. La distrofia muscular de Duchenne se va a caracterizar por debilidad del músculo, la pérdida de la capacidad para caminar y va a conducir a una muerte entre la segunda y tercera etapa de la vida. Va a presentar dificultad para respirar, fatiga e inflamación de los pies debido a la debilidad del músculo cardíaco. Los músculos de la cadera y del hombro suelen ser los más afectados. El diagnóstico. Es probable que el médico comience con los antecedentes médicos y la exploración física. Después de eso, el médico puede pedir pruebas de enzimas, pruebas genéticas, biopsia de tejido muscular, pruebas de control del corazón, electrocardiograma y ecocardiografía, pruebas de control de los pulmones, electromiografía. ¿Cómo es vivir con la enfermedad? Un estudio que se realizó a niños y jóvenes colombianos se mencionó que se sienten como si estuvieran presos dentro de sí mismos. La narrativa de los participantes evidenciaron que vivir con distrofia muscular de Duchenne es algo muy duro y muy difícil, porque experimentan su propio sufrimiento y son testigos de la angustia de sus padres. Los participantes también informaron que en el momento que se les explicó inicialmente su condición, todos los participantes tenían uno o varios familiares a cargo de ellos. La silla de ruedas fue un tema común y relevante, ya que ellos decían que una vez que se sentaran en esa silla, no volverían a caminar jamás. Ese era su miedo a la silla de ruedas. Ahora veremos la bioquímica de la distrofia muscular de Duchenne para comprender un poco mejor lo que es la distrofia muscular de Duchenne. Tenemos a la distrofina, que es una proteína que se encuentra ausente en esta enfermedad. Tenemos que la distrofina es una proteína
que se va a encontrar ubicada por debajo de la membrana plasmática. Ajá. Podemos ver que se va a unir a la F-actina y se va a unir a un complejo de glucoproteínas que va a estar ubicado en la membrana plasmática, que luego veremos. Tenemos a la distrofina y para comprender mejor el funcionamiento de esta proteína tenemos que ver que tiene 4 dominios. Va a tener un dominio N-terminal que se va a encargar específicamente de unirse a la F-actina o actina fibrilar. Después vamos a tener un dominio C-terminal que se une a un conjunto de glucoproteínas. Después vamos a tener un dominio rico en cisteína y este dominio se va a encargar de que la proteína distrofina interactúe con el complejo de glucoproteína. Y después vamos a tener un dominio central que es sumamente importante para el funcionamiento de la proteína, ya que esta parte del dominio de la proteína tiene una propiedad elástica por el hecho de que de esa porción de la proteína se encuentra enroscada o helicoidal. Entonces tenemos que la distrofina, que está aquí, la tenemos en rojo, como ya habíamos dicho antes, se va a unir a la actina y al complejo de glucoproteínas. La distrofina no va a actuar de forma sola, va a actuar con un grupo de glucoproteínas específicas que se van a unir a la distrofina y a la membrana plasmática. Ese grupo se va a subdividir en sarcoglicanos y distroglicanos. Los distroglicanos es el complejo de glucoproteínas que se va a encargar de unir a la distrofina con la membrana plasmática. Y el complejo de sarcoglicanos se va a encargar de unir a la distrofina con la laminila y a la vez con la lámina basal. Entonces, ¿qué ocurre en la distrofia muscular de Duchenne? A falta de distrofina va a existir una ruptura del sarcolema. Esa ruptura ocurre cuando el músculo se contrae, de tal manera que como no existe la proteína, va a existir una ruptura del sarcolema por el aumento de tensión. Entonces vamos a tener que en esta ruptura del sarcolema existe un aumento del calcio dentro de la célula, en parte específica de la membrana plasmática o sarcolema. Existe una entrada de calcio y esta entrada de calcio activa muchas proteínas, pero la que nos interesa va a ser la calpaína. ¿Por qué? Porque a la activación de la calpaína se va a producir una apoptosis celular. Entonces, tenemos la muerte celular. Por último, vamos a tener una pérdida grande de sustancias. Una de las sustancias que nos interesa es la CK. Normalmente se encuentra dentro del músculo, pero cuando ocurre una ruptura de la membrana plasmática, existe una expulsión de esta proteína y el aumento de esta proteína se puede utilizar para el diagnóstico de esta enfermedad. Ahora, para entender qué es la distrofia muscular de Duchenne, veremos que es una enfermedad hereditaria. Hoy algunos casos van a existir por una de-elección del gen de la distrofina, que luego puede ser heredada. Tenemos que el gen de la distrofina se va a ubicar específicamente en el locus XP21 y es un ARN mensajero de 14 kilobases. Y como dijimos, la enfermedad se produce por una reelección o mutación del gen de la distrofina. Y esta elección o mutación es transmitida hereditariamente. Ahora veremos un poco del patrón de herencia de la distrofia muscular de Duchenne. Como dijimos, ese gen de la distrofina se encuentra específicamente en el cromosoma X. Entonces tenemos que el portador del gen defectuoso de la distrofina va a ser el cromosoma X. En este caso, puede ser heredado por parte de la madre. Las mujeres que nacen con cromosomas XX y los varones que nacen con cromosomas XY, entonces, las mujeres que son las portadoras, lo cual significa que la mujer puede heredar la enfermedad, pero no la puede presentar, porque tiene otro cromosoma X sano, que se les respalda
Tendrían que tener los dos cromosomas X enfermos, cosas que no se puede solamente si la niña presenta síndrome de Turner, que son X0, o sea que solamente tienen un cromosoma X. Si ese X tiene la alteración por el gen de la distrofina, puede tener distrofia muscular de Duchenne, pero es rarísimo. Entonces, quienes lo presentan en la grandísima mayoría de los casos son los varones. Es una enfermedad que transmite la mamá al varón a través del cromosoma X, y como el varón solamente tiene un cromosoma X y en sus cromosomas, porque es XY, si tiene el gen, va a presentar la enfermedad.